Estamos de regreso, familia. Vamos a platicar de un tema serio, muy interesante y que no, a lo mejor no se presenta tanto en la Ciudad de México, pero sí es algo muy particular. Se trata del golpe de calor. Por eso está aquí con nosotros el doctor Eric Rebolledo. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, gracias. Buenos días, Doc. Gracias, buenos días. ¿Qué tiene que ver Listo. el golpe de calor? Explícanos también, por favor, qué sería un golpe de calor con la cuestión gastrointestinal y todo esto. Pues hay síntomas gastrointestinales cuando hay golpe de calor, como puede haber náusea, vómito, ¿ok? Y también puede haber en algunas ocasiones dolor abdominal. Hablando de definición del golpe de calor, pues es el exceso extremo de calor que hay en el cuerpo, dado por la temperatura local, por estar en un lugar donde hay temperaturas elevadas, o también por estar haciendo un esfuerzo físico o una actividad laboral física en temperaturas altas. ¿Por deshidratación, Doc? Más bien, la persona que sufre de golpe de calor puede no hidratarse durante el tiempo en el que está a temperaturas elevadas o cuando está haciendo actividades físicas o laborales a temperaturas elevadas. Entonces, el no hidratarse durante ese tiempo y permanecer a la intemperie con esas temperaturas elevadas es lo que puede producir un golpe de calor. Por eso una de las recomendaciones es hidratarse. Y estamos hablando que el golpe de calor ya se presenta cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados. O sea, es un extremo ya de o sea, como la si fuera corporal. fiebre, digamos. Exactamente. Ustedes han sentido, y el auditorio no me dejará mentir, habrán tenido fiebre, 38, 38 y medio. ¿Y cómo nos sentimos? Sí, no, claro. Nos sentimos realmente agotados, nos sentimos mal, nos empieza a dar antes una sensación de escalofríos, etcétera, ¿no? Claro, fiebre por otras causas. Sí. Aquí estamos hablando de una temperatura corporal elevada por la temperatura local que puede existir en esa zona, en ese lugar, o por estar haciendo una actividad física, algún deporte, alguna actividad laboral. O simplemente estar bajo el sol. O simplemente estar bajo el sol. A mí me pasó, yo fui a Tampico, Tamaulipas, estaba con unos primos pescando, ya llevamos varias horas pescando, yo no traía gorra ni nada, y me empezó a dar náusea. Exacto. O sea, de la nada me empezó a dar náusea y sí, vomité y todo lo demás, y me dolía mucho la cabeza. Yo creo que Exacto. entonces fue eso, golpe de Exacto, calor. claro. Los signos y síntomas que hay en un golpe de calor es precisamente el dolor de cabeza. Empieza a dar dolor de cabeza, se empieza a sentir el paciente con la temperatura corporal, como ya lo dije, elevada, empieza a haber náusea, empieza a haber vómito, dolor de cabeza y hay síntomas neurológicos también. Empieza a haber confusión, empieza a haber irritabilidad. Empieza a haber... Pero ¿se inflama el cerebro, Doc? Sí, exactamente, exactamente. Los órganos más frecuentemente afectados por el golpe de calor son el sistema nervioso central, el corazón, los riñones y toda la musculatura. Por eso cuando te da un golpe de calor te sientes realmente cansado, Te duele fatigado. el cuerpo. Exacto, ¿sabes? exacto. Y hablando de esto, del sistema nervioso que se inflama, porque esto puede llegar a pasar, el golpe de calor puede ser mortal. Mortal. Ustedes han sabido de deportistas que han sufrido golpes de calor y han sucumbido. En Sonora, al que instante. alcanzamos temperaturas de 52 grados en verano, 52. pasa que de pronto la gente va caminando y aparentemente es como un infarto, algo fulminante, y era un golpe de calor. Exactamente. ¿no? En la calle. Y eso es una urgencia. O sea, ¿se colapsan los órganos por la temperatura? Sí, los órganos empiezan, imagínense, a 40 grados centígrados el sistema nervioso. Entonces ya empieza obviamente a haber Está hirviendo deterioro. el cerebro. Por eso los grupos de edad también muy afectados son los niños, los recién nacidos que tienen el sistema nervioso central todavía inmaduro. O los adultos arriba de 65 años que ya tienen deterioro en el sistema nervioso central. Entonces son los grupos ¿En afectados. cuántas entidades de la República de pronto escuchamos que dejaron a un niño, un bebé en el coche por 5 minutos Exacto. y ya con eso? No. Exacto. Porque Exacto. dentro del vehículo alcanza Exacto. temperaturas de hasta 70 grados. Exacto, exactamente. Es el dejar al niño a veces, y también al adulto mayor, ¿eh? Se les deja ahí en el auto estacionado bajo el sol y entonces empiezan a sufrir un colapso y empiezan a tener síntomas, ¿no? Empieza a haber esto, deterioro del estado de alerta, irritabilidad, no pueden hablar bien, les duele la cabeza, empiezan a tener taquicardia, empiezan a respirar, obviamente. ¿Qué de hacer una en ese manera... momento? Obviamente no es hidratación. Si se dan una cubetada de agua fría, ¿ayuda? Ah, claro. Las medidas, y esto hay que decírselo al auditorio, que las medidas iniciales en un
paciente que sufre de golpe de calor, primero es quitarle la ropa que traiga en exceso. Lo primero. Transportarlo del lugar donde están los rayos solares a un lugar donde haya sombra. Y si hay aire acondicionado, mejor. Se puede incluso en algunos pacientes... Cubetada. Exacto. Aunque el cambio sea tan brusco, Doc. Sí, hay que hacerlo. Sí. Hay que bajar la temperatura. Estamos hablando de temperaturas altas que irritan el sistema nervioso central, que irritan también el corazón, alteran el corazón, los riñones, entonces hay que sacarlo de ese estado y llevarlo a un estado fresco. Se puede incluso también meter a esa persona a una tina, si se tiene, de agua fría, o rociarlo con manguera y ponerle compresas de agua fría en la cabeza, en el cuello, en las axilas y en las ingles, que es el tratamiento inicial. E hidratarlo. Esos bajones no serían contraproducentes, que de repente ¿No hay quedarían una- secuelas, Doc? Claro. Por eso lo importante esa es la parte inicial. Mientras llegan los servicios de urgencia o mientras llega la persona o trasladan al paciente a un hospital donde ya los médicos pues ya nos encargamos obviamente de tratar el golpe de calor y proteger esos órganos que ya mencioné que pueden estar afectados. Entonces ya estamos hablando de un segundo nivel ya de tratamiento, pero el tratamiento inicial, que lo que debe conocer nuestro teleauditorio, es estas medidas iniciales que se deben hacer con un paciente y saber cuáles son los pacientes que están propensos a tener un golpe de calor, ¿no? La edad, pues bueno, ya la dijimos, los pacientes diabéticos, los pacientes que padecen de insuficiencia renal, los pacientes que toman medicamentos... Que estén enfermos de algo, ¿no? Exacto, enfermedades estén crónicas, comprometidos. los pacientes obesos, los pacientes que son sedentarios, y los pacientes que ya han tenido y ya han sufrido golpes de calor previamente. Entonces hay que tener mucha reserva, sobre todo en esta temporada que se acerca de calor. Hay que Hacerle cuidarnos, caso a la entonces. frase que dice, te vas por la sombrita. Sí. Sí. Muchísimas gracias, No, Doc. al contrario. Muy interesante como Al contrario. siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Vámonos a una pequeña pausita, es breve, no se mueva porque regresamos aquí con un tema que tenemos en Libre. tema libre, que es la vida después de una separación. A ver qué tal. Vas a ver, ¿eh?